Recordando entonces cómo se transporta el oxígeno en la sangre, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordamos que el contenido arterial de oxígeno está conformado por dos partes, ¿sí? Es decir, el oxígeno que está disuelto y el oxígeno que está unido a la hemoglobina. El oxígeno que está disuelto depende principalmente, ¿sí? La medida que utilizamos para saber cuánto oxígeno hay disuelto es la presión arterial de oxígeno. Y el unido a la hemoglobina, principalmente usamos dos sucedáneos, que es la hemoglobina en gramos y qué tan saturada está esa hemoglobina, ¿no? Entonces, para continuar, tenemos que recordar que la hemoglobina tiene 4 sitios. ¿Ok? El primer sitio, ¿sí? Uno de los sitios, el primero, suele estar siempre lleno, ¿no? Entonces siempre está ocupado, suele no liberar ese oxígeno, la hemoglobina, siempre tiene que estar un sitio ocupado. Pero vamos a recordar que normalmente a una concentración, a una presión parcial de oxígeno de 100, están los 4 sitios completamente llenos, ¿sí? Posteriormente, tenemos que a una presión parcial de oxígeno de 40, están 3 de esos sitios llenos. Y a una presión parcial de oxígeno de 26, suelen estar solo un sitio, ¿sí? Suelen estar, perdón, 2 sitios, ¿sí? Entonces, recordemos que a una presión parcial de oxígeno de 100, los 4 sitios. A una presión parcial de oxígeno de 40, 3 oxígenos. Y una presión parcial de oxígeno de 26, 2 sitios. Y entonces es muy interesante conocer esto, porque esta figura, esta disposición nos da esta curva. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces vemos, ¿sí?, esta curva, y siempre nos hablan de que esta se desvía ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué se desvía hacia la derecha y hacia la izquierda, no? ¿Por qué se desvía hacia la derecha y hacia la izquierda? Entonces, para eso tenemos que recordar dónde viaja la hemoglobina. La hemoglobina viaja por dos lugares, bueno, viaja por más, pero normalmente tenemos dos territorios muy especiales que hay que tomar en cuenta. Primero, el territorio arterial y después el territorio capilar, es decir, donde están los tejidos, donde están las células que están trabajando, ¿no? Las células que quieren ese oxígeno. Entonces, si nosotros nos remontamos a lo que hay en el territorio arterial, pues en el territorio arterial sabemos que es un lugar alto en oxígeno, ¿sí? Un lugar donde hay un CO2 normal, donde el pH probablemente está normal, es decir, dentro de valores normales, y donde los metabolitos en realidad no abundan, ¿no? El 2,3-bifosfoglicerato, que es un metabolito que ahorita voy a mencionar, pues no abunda. Al mismo tiempo, es un lugar donde la temperatura está normal. Y entonces todo normal, todo normal, todo normal. ¿Cuál es la diferencia con el tejido? Bueno, el tejido ustedes saben que está produciendo y produciendo y produciendo y produciendo sustancias, ¿no? Pero al mismo tiempo también está solicitando algo, ¿no? El tejido te está solicitando el oxígeno, pero al mismo tiempo te está produciendo una serie de sustancias en intercambio. Esas son el CO2, te produce hidrogeniones, te produce calor y te produce metabolitos del metabolismo intermedio, como lo es el de 2,3-bifosfoglicerato. Todas esas sustancias van a difundir hacia el capilar y el efecto va a ser una disminución del pH, ¿sí? Y un aumento de todas estas sustancias que están acá. Entonces el tejido y los capilares tienen una alta concentración de todo esto que está aquí, ¿sí? Y entonces, ¿en dónde se tiene que soltar el oxígeno? ¿Se tiene que soltar el oxígeno de la hemoglobina en el territorio arterial? No. ¿Dónde se tiene que soltar el oxígeno? Se debe soltar donde se necesita. ¿Y dónde se necesita? Donde hay estas características que acabo de mencionar. Y bueno, esas características que acabo de mencionar las vamos a traspasar, ¿sí?, a la curva de sucesión de la hemoglobina.
Entonces, por lo tanto, ¿qué le va a hacer estas sustancias a los eritrocitos? No, más bien, ¿qué le va a hacer a la hemoglobina? Entonces vamos a regresar, ¿sí? Y vamos a copiar estas cositas que acabamos de poner aquí, ¿sí? Y en vivo. Y entonces vamos a ver, ¿qué le van a hacer esas situaciones a esta curva, ¿no? Entonces, la respuesta es, bueno, normalmente se libera el primer oxígeno, ¿sí? A los 40. Normalmente se libera el segundo oxígeno a los 26 milímetros de mercurio. Bueno, si ahora se libera más fácil el oxígeno, entonces tal vez el primer oxígeno ya no se libere a los 40 milímetros de mercurio. Tal vez ahora, ¿sí? Tal vez ahora se libere a los 50. Y tal vez el segundo oxígeno ya no se libere a los 26 milímetros de mercurio. Tal vez ahora se libere a los 30, 35. Y entonces viendo esto, nos queda un patrón muy interesante, donde ahora la curva ya no es como lo era antes. Dibujando la curva, te das cuenta que ahora la curva se desvió hacia la derecha. Entonces ahora la curva de disociación de la hemoglobina se ha desviado hacia la derecha. Es decir, ahora se soltó antes el oxígeno. En vez de soltarse cuando la PO2 baje hasta 40, ahora se soltó solo cuando baje a 50. En vez de soltarse cuando la PO2 bajara hasta 26, el segundo oxígeno se soltó a los 35. Y nuestra curva se desvió hacia la derecha. Hacia la derecha. Es decir, estas situaciones que vemos aquí desvían la curva hacia la derecha. Y entonces, la PO2, es decir, la presión a la que el 50%, ¿sí?, de la hemoglobina está saturada, es decir, la PO2 en la que la hemoglobina está saturada al 50%, una disculpa, la PO2 a la que la hemoglobina está saturada a un 50%, ahora cambió de ser de 26 a tal vez 35. Estamos suponiendo un valor. Por lo tanto, ¿qué le pasó a la P50? Aumentó. Es decir, la presión a la que la hemoglobina está saturada al 50% es la P50. Entonces, durante las situaciones que están dibujadas aquí, aumento de calor, aumento de CO2, aumento de hidrogeniones, disminución del pH y aumento del 2,3-bifosfoglicerato, la curva se desvía ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y qué le pasa a la P50? Es decir, la presión a la que la hemoglobina está saturada al 50% pasa de ser de 26 a aproximadamente 35. Recordar que el 35 y el 50 son valores hipotéticos que acabo de crear para simplificar la curva. Supongamos ahora una situación totalmente hipotética en lo que pasara lo contrario. En condiciones normales corporales no sucede. En condiciones normales no tenemos una temperatura baja, no tenemos un CO2 bajo, no tenemos un hidrógeno bajo, no tenemos un 2,3-bifosfoglicerato bajo. Es difícil que eso pase. Pero en condiciones artificiales, exceso frío, tal vez te dio por meterte a un congelador industrial. Puede pasar, un reto del rally probablemente, de sus facultades de medicina. Entonces veamos qué pasa en estas situaciones, donde pues ahora no hay calor, donde ahora hay frío, donde ahora el CO2 ¿cómo está? Bajo, donde ahora ¿cómo está el hidrógeno? ¿Cómo está? Bajo, es decir, el pH elevado. Y ahora, ¿cómo está el 2,3-bifosfoglicerato? Está bajo. Bueno, la situación es muy simple. Y seguramente ustedes ya se lo están imaginando. Va a ser totalmente lo contrario. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el primer oxígeno ya no se va a soltar a los 40.
se va a soltar mucho después. Probablemente se suelte ahora a los 30. Y el segundo oxígeno ya no se va a soltar a los 26. Tal vez ahora se va a soltar a los 15. Y entonces hacemos otra curva. Una disculpa por mis malas habilidades para dibujar. Y entonces, ¿qué vemos? Que la curva ahora, ¿cómo se desvió? Se desvió hacia la izquierda, ¿sí? Se desvió hacia la izquierda. Y entonces nuestra curva está desviada hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ahora es más difícil, tarda más en soltar el oxígeno a la hemoglobina en estas situaciones. ¿Por qué quisiera soltar el oxígeno cuando está frío? Cuando hay bajo CO2, cuando está bajo el hidrógeno, cuando está elevado el pH. Eso no se parece a un tejido. Eso no se parece a un tejido. ¿Por qué quisiera soltar el oxígeno ahí? ¿Por qué quisiera soltar el oxígeno ahí? Eso no se parece a un tejido. Y entonces ahora, ¿cómo está la P50? Es decir, la presión al que la hemoglobina está saturada al 50%, pues nos damos cuenta que ahora ya no es los 26 que habíamos hablado, ¿no? Ahora cambió probablemente a 15. Y entonces, ¿qué le pasó a la P50? Disminuyó. Y entonces tenemos una descripción de esto que los libros consideran como la desviación hacia la derecha y hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. Espero que les haya servido este video y nos vemos a la próxima. Tengan buena tarde.